para que grabemos algo de lo que vamos a alcanzar a ver hoy día. ¿Qué vamos a ver hoy día? Como objetivo, en el fondo, lo de hoy día es básicamente comprender primero el concepto de globalización. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de globalización? Eso es lo que vamos a entender hoy, en los minutos que tenemos de clase. La globalización viene obviamente de la palabra globo, que es lo que abarca en un símil al planeta Tierra completo. De ahí viene lo de globalización, que en el fondo todo el planeta, de distinta manera, etcétera, pero todo el planeta está conectado en distintas dimensiones. La principal, la economía. De ahí, ese es el que más toma la globalización. Y como yo les decía, hay muchos que defienden la globalización, la gran mayoría, pero sí también hay muchas voces críticas respecto a la globalización, porque en sus dimensiones, por ejemplo, la globalización lo que nos provoca es, por ejemplo, la pérdida de identidad. Y miren, yo les voy a dar un ejemplo bien básico ahora. Hace algunos años, no tantos, 20, 30 años, todo Santiago cerraba a la hora de almuerzo. Si ustedes se fijan ahora, todavía hay tiendas en Puente Alto, en el centro, que cierran a la hora de almuerzo. Pero antes se apagaba. Entre 2 y 4 de la tarde, la ciudad se apagaba porque la gente, ¿qué hacía? Se iba a almorzar a su casa, que relativamente no trabajaba tan lejos de su casa, almorzaba, volvía y se abría la tienda. Hoy en día las tiendas no cierran. ¿Por qué no cierran? Porque aparece un concepto o llega un concepto a Chile que era desconocido a principios de los años 80, que es la comida rápida, que es el McDonald's, que es el Burger King, que es el Kentucky, que es la Pizza Hut, que es el Papa John's, etcétera. Empiezan a llegar estas grandes cadenas que no son chilenas, que están presentes en todos los, o en la gran mayoría de los países del mundo, y cambian. ¿Qué cambian? Cambian la forma incluso de alimentarnos, cambian nuestras tradiciones históricas, de en el fondo tener un tiempo para ir a almorzar, un tiempo considerable, porque ahora, claro, como es rápido, se considera que uno tiene media hora para almorzar. ¿Por qué? Porque hay un servicio que en media hora tiene el almuerzo. Así que, por eso es súper importante. Es súper importante que en todo nos cambia. ¿Para qué decir en el tema cultural, chiquillo? En el tema cultural llamada, por ejemplo, de la música que escuchamos. Por ejemplo, o sea, yo no sé si alguno en este curso está en el tema del K-pop o no sé si se dice así incluso. Eh, pero cómo la vestimenta, las marcas, todo eso que tiene, todo eso parte desde la economía, parte desde el mercado, y de ahí va hacia las otras dimensiones. Pero, como les decía, estas transformaciones han ocurrido siempre, siempre, no es algo que sea de ahora a raíz de la globalización. Siempre hemos ido evolucionando como seres humanos o a veces involucionando, es decir, siempre vamos como seres conscientes cambiando nuestra forma de ser. Así que las costumbres, tradiciones van cambiando aún sin la globalización. Pero la globalización, ¿qué es lo que hace? Es que sean más acelerados, es más constante. En menos de una generación cambiamos todo. Seguramente la música que escuchaban mis tatarabuelos era la misma música que escuchaban mis bisabuelos. Y muy parecida a la música que escuchaban mis abuelos. Pero la que escucho yo no tiene nada que ver con la que escuchaba mi papá o mi abuelo. Y la que escuchan ustedes, que tienen 20 años menos que yo, no tiene quizás nada que ver con lo que yo escucho. Y estamos dentro de la misma, entre comillas, generación. O sea, es mucho más acelerado el cambio. Y si no nos adaptamos, quedamos fuera. O sea, quedamos fuera. O sea, si a mí alguien en estos momentos me dice y me habla del trap, bueno, yo tengo que, a ver,
tener el concepto, y digo, ya, al tiro, Bad Bunny, de repente Ozuna, y está, no sé, varios, que no me acuerdo en este momento, porque ya lo escucho, pero lo escucho no porque me guste, lo escucho para entender, bueno, qué están escuchando ahora, porque tengo mi música favorita. O sea, a eso voy. Son cambios muy acelerados, pero que tenemos que ir adaptando e ir conociendo también esos cambios. Y como dice el abuelo Simpson, les va a pasar a ustedes. Ustedes que ahora están en el apogeo de su juventud, adolescencia, con toda la tecnología, con todo el manejo de música, de realidades distintas, de redes sociales, también les va a pasar en algún momento en que se van a sentir que están atrasados respecto a los nuevos cambios. O sea, vean las redes sociales. Más o menos partimos con Facebook, después ahí aparece Twitter como una cosa más paralela, pero de ahí se reemplaza por el Instagram, ahora están todos con el TikTok. Si uno no va entendiendo esos cambios, se va quedando atrasado. O sea, yo ahora le digo a mi mamá que se haga un TikTok y lo suba a Instagram, va a pensar que le estoy hablando en chino, porque va quedando atrasada. Así que esos cambios son muy rápidos en lo que se da ahora. Por eso la globalización, si bien es un concepto que vamos, ya les voy a dar una definición más exacta de globalización, pero la globalización hay que entenderla como un cambio progresivo, una transformación progresiva que se da a nivel mundial, que viene de la mano de la innovación tecnológica, de la sociedad de la información, como dice ahí en el texto, en que es mucha la información que nos va llegando, es mucha la innovación tecnológica, son muchos los cambios en muy poco tiempo que vamos teniendo, y todo eso se hace extensivo o llega al mundo a través de la economía, a través del uso de los capitales, a través de operaciones financieras, que ahí ya vamos a entrar a un tema más complejo y lo vamos a ir viendo. Pero desde que el término globalización parte más o menos en los años 60, hace unos 50 años atrás, pero ya a partir de los años 90, cuando termina la Guerra Fría y de alguna forma el liberalismo económico, el capitalismo, derrota al socialismo, derrota al marxismo, derrota al comunismo, ya queda una idea en conjunto. Si ustedes se fijan, prácticamente no existen países comunistas, marxistas o de planificación del Estado como sí lo hubo durante la Guerra Fría. Nos queda así como duro, rígido, Corea del Norte, y nos queda una China en transición, y Cuba, pero Venezuela, pero no. O sea, Cuba, por ejemplo, claro, tiene un sistema de planificación súper importante, con un Estado presente, salud gratuita, etcétera, pero Cuba hace 30 años que toda la parte turística la liberó al sistema privado. Y uno puede ir a Cuba y estar en sus playas y ser un turista más, etcétera. Venezuela trató con el chavismo, etcétera, pero tiene una dictadura horrorosa en estos momentos con Maduro, que es atacada, claro, internacionalmente, y hay muchos factores que tienen que ver, pero sigue siendo dictadura, o sea, dictadura es dictadura en cualquier parte del mundo. Es con Maduro, es con Pinochet, es con Videla, es con Hitler, es con Mao, es con Stalin, o sea, dictadura es dictadura. Y China, claro, China se ha ido abriendo a unos mercados de a poco, pero política y socialmente mantiene un control desde el Estado muy fuerte, pero también sigue siendo una dictadura. Lo que pasa es que se tuvo que abrir China a los mercados porque entendió que para sus 1.200 millones de habitantes tenía mucho que ofrecer al mundo y además necesitaba muchas cosas que ellos mismos no eran capaces de producir. Por lo tanto, China también se abre al mercado capitalista. Como les digo, Corea del Norte puede ser el único caso que lo dejamos fuera aquí de esto que llamamos globalización o que le llamamos liberalismo. El resto entró todo. ¿Qué es la globalización? ¿Qué es? Y ahí viene ya sí la definición un poquito más concreta. Los países se integran a un sistema que principalmente en lo económico engloba
las relaciones internacionales. Y como yo les decía antes, obviamente toma otros aspectos, lo político, que tiene que ver con el derecho internacional, por ejemplo. El tema de los derechos humanos es parte de la globalización. Ahí hay algo quizás positivo. Cuando en algún país se violan los derechos humanos, como ocurrió en Chile, por ejemplo, con el estallido social, en Chile hubo 4 organismos internacionales que condenaron a Chile por el uso excesivo de la violencia por parte del Estado contra los manifestantes. En Venezuela se está también acusando con fuerza ahora el tema de la violación de los derechos humanos. En países como Turquía, en países, bueno, ¿para qué decir Estados Unidos? Ahora Estados Unidos es tan poderoso que nadie se atreve a condenarlo, pero en Estados Unidos ustedes han visto todo el proceso de violencia que va de la mano del racismo en Estados Unidos. Pero todo el mundo está pendiente de eso. Por lo tanto, en la parte de los derechos humanos también entra la globalización. Todo el mundo ve lo que está ocurriendo. Pero, insisto, cuando yo les pregunte en una futura prueba cuál es el aspecto principal de la globalización, la economía. Esa es la base de la globalización. No podemos entender globalización si no parte desde el punto de vista económico, es decir, del intercambio de bienes y servicios entre los países. Obviamente, países que llevan la delantera, que son los países del primer mundo, que pasan por sobre los países del tercer mundo que llamamos, que obviamente estamos nosotros. Así que la economía es la base de la globalización. Y de todo, como dice ahí Yara, así, todo parte desde esa base. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que decía el texto anterior, desde los años 90 o fines de los 80, el mundo quedó absorbido por este sistema que es para todos, que es el capitalismo, que es el liberalismo económico. Es decir, yo soy dueño de los medios de producción, por lo tanto, vendo esas materias primas para que otro privado las transforme en bienes o servicios y creo un mercado en el que la gente se transforma en consumidores. Ya no somos, y eso lo vamos a hablar más adelante, ya no somos tantos ciudadanos, ya no somos tantos habitantes del planeta. Como nos ve el mundo, es como consumidores. ¿Consumidores de qué? De los bienes y servicios que nos ofrece un grupo pequeño que es el dueño de los medios de producción y de las fábricas y las industrias. Y cómo nosotros consumimos, porque para consumir hay que tener capital, es decir, dinero. ¿Cómo consumimos? Vendiendo o arrendando nuestra fuerza laboral con la que se nos da un sueldo y ese mismo sueldo lo gastamos en estas mismas empresas que nos dan trabajo. Ya vamos a llegar bien al detalle de eso, pero claro, es económico todo esto, es económico. Y la base es la economía, pero sin la tecnología actual no se podría hablar de globalización. La tecnología de la información, se habla de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Eso es TIC. Y ahí es donde está el conjunto entonces de recursos, donde nosotros podemos transferir información, almacenarla, procesarla, etcétera. O sea, yo en estos momentos, ustedes, chiquillos, su celular, se meten a una aplicación como, ¿cómo se llaman estas aplicaciones de compra? Eh, Ay, se me fueron los nombres de todas, pero de AliExpress, etcétera. Chiquillos, yo en estos momentos puedo, desde mi celular, transferir mi dinero, mi plata, a un chino que está a 12.000 kilómetros de acá, transferirle mi dinero para que me mande un producto desde China, en que yo lo voy a esperar durante quizás 30, 40, 60 días y me va a llegar, va a pasar por aduana y me va a llegar a la casa, a mi domicilio. O sea, entiendan lo que es eso para una persona de hace 50 años. Explíquenle eso a sus abuelos.
Vayan donde su abuelo y díganle, oye abuelo, pero ¿sabéis qué? Mira, me compré esto, me llegó ayer de China, mi mamá me prestó la tarjeta de crédito y lo logré. Imagínense lo que es eso, para una persona de 40, de 50, 60, 70 años. O sea, es una locura, y una locura que la hemos vivido durante los últimos 20 años a través del Internet, pero que acuérdense, la base es la economía. No entenderíamos todo esto si no fuese por un tema económico. Y aquí un mapa para que ustedes vean. Yo creo que, a ver, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aparecen como 18 marcas. Yo creo que cualquiera de ustedes por lo menos me nombra 10. Por lo menos. ¿De qué es? Por lo menos. O sea, estas son marcas y son lo que se llaman las multinacionales. Estas son las que dominan este sistema de globalización. Si ustedes se fijan, hay marcas de todo, de tecnología, de entretenimiento, de consumo alimenticio, de automóviles, etcétera. O sea, de celulares. Yo creo que todos conocen estas marcas. Todos las han visto en algún momento. Y ninguna de estas es de Chile. Ninguna. Son todas de países industrializados. Son todas de Estados Unidos, de Europa Occidental o de China. Estas son las empresas que en el fondo dominan un poco al mundo. De estas empresas nace todo. De esta empresa nacen los trabajos, de esta empresa nacen los consumos, de esta empresa nace esto que llamamos globalización económica. Están presentes en casi todos los países del mundo como multinacionales y son entonces las que, como les decía, dan trabajo y además permiten esto del consumo. Hay empresas muy antiguas, quizás de las que están aquí, la más antigua es la Coca-Cola, que viene del siglo XIX, pero que está presente, claro, hace muchos años en todo el mundo, y hay otras más nuevas como Google, qué sé yo, eh, que en pocos años logran estar presentes. Y para eso se necesitan capitales, para eso se necesitan mercados financieros, y eso lo vamos a ir entendiendo de a poco. Yo creo que con esto ya vamos a terminar, chiquillos, porque nos quedan 5 minutos. Globalización, entonces, como definición académica, más allá de la que estamos viendo, porque la globalización la podemos ver de distintos aspectos, de distintas perspectivas, es en el fondo, desde el punto de vista económico, la ampliación de los mercados. Abrir los mercados de cada país, es decir, cada país deja de producir sus propios bienes y servicios y abre a otros países eh, sus fronteras para que ingresen estas empresas. Y estas empresas que veíamos en el mapa entonces están presentes en todo el mundo. Yo sé que ustedes quizás no se acuerden, pero años anteriores vieron, por ejemplo, lo que era el sistema Easy en Chile, en la década de los 30 y 40 del siglo pasado, del siglo XX, hace 80 años, cuando se intentó sustituir las importaciones a través de la industrialización del país. En Chile tuvimos fábricas de autos, chiquillos. En Chile, en Arica, la Citroën puso una fábrica. Y armábamos autos en Chile. En Chile teníamos televisores, marcas chilenas, la IRT. Fabricábamos cosas así. Pero hubo un momento en que el sistema no pudo sostenerse por muchas razones económicas, políticas, etcétera, que nos llevó al final a tener que abrir nuestras fronteras, aceptar productos del extranjero, y claro, quizás vivimos mejor, con mayor tecnología, o si no seríamos como Corea del Norte, pero eso tiene un costo social muy alto, un costo de identidad
muy alto. Y claro, y eso es lo que, con lo que vamos a terminar ahí, Anyara, con el tema ambiental, de cómo afecta, obviamente, y cuando entremos a ver el tema de las regiones, región por región, vamos a ver cómo es la contaminación que produce la minería en Chile, en parte por la globalización, cómo estamos arrasando el mar en Chile porque estamos produciendo una cantidad de harina de pescado a nivel industrial increíble para mandarla al resto del mundo, cómo los bosques del sur cada vez están desapareciendo para hacer estas plantaciones de pino y eucaliptus para la celulosa, etcétera. Todo eso está interconectado. Y ahí viene la parte crítica. Eh, la parte crítica es que de repente, sin regulación del capitalismo, nosotros, como país del tercer mundo, que lo somos, un país subdesarrollado, que es Chile, en vías de desarrollo, nos dicen siempre, parte de la OCDE, dentro de los 40 países más ricos del mundo, pero al final somos el país que está ahí al final del mapa, cayéndose el mundo, y obviamente estamos en desventaja respecto a China, a Estados Unidos, a Europa, porque al final se nos obligó a tener que ser básicamente un país productor de materias primas. Por lo tanto, somos un país que lo que hace es venderle al mundo la materia prima para que el mundo la transforme y nos la venda a nosotros como bien de consumo. O sea, el ejemplo clásico es el cobre. Nosotros le vendemos a China y a Estados Unidos principalmente placas gigantescas que pesan varios cientos de kilos, es como del porte de una mesa o la mitad de una mesa, una placa de cobre, eso es lo que vendemos. ¿Y qué hacemos nosotros después? Le compramos los cables, le compramos los motores que están hechos con ese cobre a un triple, 4, 5 veces el valor del cobre que nosotros les vendimos a ellos. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no usamos nosotros ese cobre industrialmente? Ya, dejemos atrás el cobre, porque ya se nos está acabando, porque ya es parte del pasado. Una nueva oportunidad, el litio. El litio es con lo que se fabrican las baterías de los notebooks, de los celulares, etcétera. De muchos mecanismos autónomos son baterías de litio. Y tenemos una gran riqueza de litio en el norte. ¿Por qué no tomamos el litio y bueno, nos asesoramos y traemos expertos extranjeros y ponemos fábricas de baterías en Chile? No. Lo que nos obliga el sistema de la globalización, como somos un país más pequeño, es ¿a qué? A tomar el litio, sacarlo con pala y carretilla y vendérselo a China, vendérselo a Estados Unidos, que ellos fabriquen las baterías y que nos las vendan a nosotros como un producto terminado. Eso es la desigualdad que produce la globalización respecto a los grandes mercados con los países más pequeños. Ahora, los partes, porque al final dice, sus defensores, algo positivo que le veamos a esto es, bueno, un poco cómo se ha liberalizado la economía y, y a través de esa liberación de la economía, estas tecnologías hayan ingresado con fuerza a los países también más pequeños. O sea, Chile, por ejemplo, quizás con una economía más centralizada y no abriéndose al mundo, no tendría todos los beneficios que recibe en cuanto, por ejemplo, a tener un iPhone, a tener un Huawei, a tener un Samsung, a tener un refrigerador de 2 puertas, a tener un auto de no más allá de 10 años, coreano, chino, japonés, estacionado allá afuera, a no tener, qué sé yo, un Wi-Fi que abarque a la gran mayoría de la población, etcétera. Tiene su parte crítica, la globalización, pero también tiene su parte en cómo la tecnología está llegando a sectores de la población que hace 30, 40, 50 años era imposible que llegara de otra manera. Así que, y ahí vamos a empezar ya desde la próxima semana a ver bien cómo enfrentamos esto de la globalización. Eh, pero, lo vamos a dejar hasta acá, chiquillos, hoy.